Hasta hace no mucho apenas se hablaba de esto. Simplemente decíamos que nos sentaba algo mal. Ahora, si miramos a nuestro alrededor, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria. Son cada vez más frecuentes, más o menos se calcula que un 20% de la población española presenta alguna reacción alérgica a algún alimento a lo largo de su vida. Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es lo que decía Hipócrates hace 2400 años. Hoy nos preguntamos, ¿somos cada vez más intolerantes? Los alimentos son el combustible de nuestro cuerpo, aunque hay algunos que más que darnos energía y vitalidad, nos producen pesadez, fatiga, náuseas o diarrea. Se calcula que cerca del 30% de la población padece alguna intolerancia o alergia alimentaria, porque las dos no son sinónimos. Las alergias provocan picores, inflamación, ronchas en la piel y hasta pueden desencadenar problemas respiratorios que pongan en riesgo la vida. Las intolerancias son un problema digestivo y tardan horas en aparecer después de la ingesta del alimento. Las más comunes son a la lactosa, al gluten, a la sacarosa o a la fructosa. En España, entre el 20 y el 30% de la población no es capaz de digerir la leche, pero en países europeos como Noruega, Bélgica u Holanda, el porcentaje de ciudadanos que no producen lactasa no supera el 5%. En Asia, el problema afecta a más de la mitad de la población, aunque no es un todo o nada. La cantidad de lactosa que puede ser tolerada depende de cada persona. Los celíacos son un grupo más minoritario, pero los supermercados están cada vez más preparados para atender a su demanda de productos sin trigo y cebada. Hay restaurantes y blogs especializados en el tema y hasta aplicaciones móviles para que sepan dónde pueden comer en cada ciudad del mundo. Pero ojo, porque debemos siempre pasar antes por el médico. Los test de intolerancias no tienen aval científico y el autodiagnóstico podría tener consecuencias negativas para nuestra salud. Ana Moreno Álvarez, pediatra en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, especializada en gastroenterología infantil. ¿Realmente, Ana, hay cada vez más gente con intolerancias o alergias alimentarias? Hablamos de niños, pero también de la población en general. Bueno, sí que parece que en los últimos años parece ser que hay un aumento de las alergias o intolerancias alimentarias en los niños y también en la población infantil, pero los datos no parecen totalmente claros y no parece que haya unas cifras tan elevadas como podría pensarse en un principio. Lo que sí que vemos cada vez más es un mayor número de personas que eliminan algunos alimentos de su dieta por una serie de motivos médicos o no puramente médicos. Una mayor preocupación hacia determinados alimentos o grupos de alimentos y efectos que puedan producir en la salud. Que luego veremos si está bien o no hecho, ¿no? Eliminar algún tipo de alimento sin que realmente tengas ningún problema de salud que te obligue a eliminarlo. Pero antes de nada vamos a ponernos en situación y vamos a dejar clara cuál es la diferencia entre una intolerancia alimentaria y una alergia alimentaria, porque muchas veces lo confundimos, pensamos que es lo mismo, pero no hablamos de lo mismo. Bueno, como tú bien dices, las preocupaciones en relación a los alimentos o las reacciones que se pueden producir frente a los alimentos son algo de la vida cotidiana, no solamente del ámbito médico. Por una parte, podemos distinguir alimentos que nos pueden sentar mal a todos. Por ejemplo, podemos tener una intoxicación por veneno de unas setas o intoxicación por metales pesados. Eso es lo que se llama reacciones tóxicas, que aparecen en todo el mundo, independientemente de cada persona. Pero existe otra serie de reacciones en las que dependen de la susceptibilidad individual. Es decir, no todas las personas reaccionan a un alimento determinado y hay algunas que, frente a un alimento que es tolerado por la mayoría de la gente, pueden tener reacciones. Eso es lo que se conoce como reacciones adversas a alimentos. Cuando esas reacciones adversas están producidas por una alteración en una parte del organismo, que es el sistema inmunológico, hablaríamos de lo que se denomina alergia a alimentos. Cuando esas reacciones frente a ese alimento, que solo se dan en una persona concreta, frente a un alimento en concreto, se producen por una alteración de otra parte del organismo, hablaríamos de reacciones, lo que se llama clásicamente intolerancias. ¿Y cuáles son los síntomas de una o de otra? ¿Se pueden confundir los síntomas de una y de otra o realmente los podemos distinguir? Si somos estrictos hablando, en las reacciones de tipo alérgicas, en concreto, las reacciones que están producidas por anticuerpos, un tipo concreto de reacciones, las reacciones se suelen producir de forma inmediata, es decir, aproximadamente una hora después de haber comido el alimento, y son reacciones
típicas, o sea, la idea que todo el mundo tiene de una alergia, con la aparición de abones o ronchas, con la aparición de hinchazón de los labios o los párpados, incluso de dificultad respiratoria. Lo que ocurre es que puede haber reacciones más tardías, más diferidas en el tiempo. Cuando se trata de reacciones donde no están implicados los mecanismos inmunológicos, los síntomas suelen ser más bien de tipo digestivo, pero no siempre tiene por qué ocurrir esto y a veces las reacciones pueden solaparse. Claro, o sea, a veces es normal que se confunda una con otra. Hemos hablado ya de, digamos, las diferencias, de los síntomas de una alergia y de una intolerancia, y ahora me quería hablar también un poco de los remedios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quiero decir, en las intolerancias podemos realmente consumir el alimento al que somos intolerantes, aunque sea en menor medida. En las alergias está recomendado intentar consumir ese alimento o está completamente prohibido. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo se actúa frente a una intolerancia y frente a una alergia alimentaria? Bueno, vamos a ver. Por una parte tenemos que distinguir lo que sería el tratamiento de una reacción alérgica a un alimento, que puede tener incluso un compromiso vital. Para eso existen determinados medicamentos, pues antihistamínicos, corticoides, la adrenalina, en el caso de las reacciones más severas. Eso sería el tratamiento de una reacción alérgica cuando existe un contacto o una ingesta con ese alimento y se producen las manifestaciones. Pero luego, por otra parte, está qué tratamiento podemos utilizar en los casos de alergias. En los casos de alergias claras, donde está implicado un mecanismo inmunológico, en general se basa hasta ahora, el tratamiento clásico era eliminar ese alimento de la dieta. Yo me dedico al campo de la pediatría y en ese sentido me considero afortunada porque la gran mayoría de las reacciones que vemos y de las alergias a alimentos que vemos en los niños pequeños se superan con la edad. Y se superan porque el organismo desarrolla una serie de sistemas de tolerancia y un alimento que antes no tolerábamos somos capaces de tolerarlo. Pero para tolerarlo lo tenemos que ir introduciendo, ¿no? En principio, si un niño es alérgico a un alimento, el tratamiento clásico era evitar ese alimento y esperar a que su sistema inmunológico desarrolle el mecanismo de tolerancia y sea capaz de consumir un alimento sin síntomas. Hay una serie de avances y hay una serie de posicionamientos de otro tipo, como serían, pues, por ejemplo, introducir el alimento parcialmente modificado, introducir el alimento en pequeñas cantidades de forma creciente, pero está más en casos en los que la tolerancia no se ha desarrollado de forma adecuada o más en ámbito más de experimentación. ¿Y cuáles son las alergias y las intolerancias más frecuentes entre la población en general? En el campo de los niños, que es a lo que yo me dedico, las alergias más frecuentes que vemos son a la leche, lo cual es comprensible porque es el primer alimento diferente que se introduce en el niño, y también al huevo. Esos serían los más frecuentes en los primeros 5 años de vida. En la gente que es más mayor, además de la leche y huevo, que ya no tienen el papel principal, estarían implicados, pues, los mariscos, los frutos secos, las frutas, eso de lo que sería una alergia propiamente dicha. Claro. Vemos otra serie de cuadros, como pueden ser, pues, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que en el campo pediátrico suele ser algo transitorio, y también vemos pacientes que no absorben perfectamente bien la fructosa, sin tener una explicación, a veces una correlación clara con los síntomas que pueden tener. ¿La intolerancia al gluten también es cada vez más común? ¿O ahí también, que luego hablaremos de esto, realmente sí que es cierto que se están empezando a dar casos, igual que en la lactosa, de gente que lo elimina sin tener un problema real con ese tipo de...? Vamos a ver. Dentro de lo que es los problemas relacionados con el gluten, podemos diferenciar 3 grupos principales. Una parte sería la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que aparece en personas genéticamente susceptibles y donde el contacto permanente y mantenido con el gluten desencadena una lesión a nivel intestinal, y esa lesión puede tener manifestaciones en otras partes del organismo también. Tiene una serie de criterios diagnósticos claros y un tratamiento claro, que es eliminar el gluten de la dieta. Y es un diagnóstico que es permanente. No existe ahora mismo otro tratamiento, aunque en vías de investigación, pero que no sea eliminar el gluten de la dieta de forma permanente. Al eliminarlo, se normalizan los parámetros analíticos, se normaliza la función a nivel intestinal y se desaparecen los síntomas. Existen otros problemas relacionados con el trigo, que son la alergia al trigo, que sería como la alergia a la leche o la alergia al huevo, donde aparecen los síntomas generalmente de forma inmediata.
Y existen otra serie de reacciones que se describen más en la población adulta, aunque empiezan a describirse en niños, que son otra serie de cuadros que se denominan hipersensibilidad gluten no celíaca. Este tipo de cuadros son más controvertidos. No todo el mundo en la comunidad científica está de acuerdo y son controvertidos porque en cierto modo son difíciles de diagnosticar. No hay una serie de criterios claros e inequívocos que puedan hacer decir esta persona tiene esta hipersensibilidad gluteno-celíaca y esta otra persona no lo tiene. Claro. Y se basan muchas veces en síntomas subjetivos en la retirada de ese alimento. Pues vamos a hacer el primer paréntesis porque precisamente nos hemos ido a hacer la compra con un celíaco. Y es que precisamente, aunque últimamente cada vez es más sencillo encontrar alimentos sin gluten, está en la cesta de la compra el mayor problema con el que se suelen encontrar. Miguel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Tú te vas a hacer tu cesta de la compra con tus productos sin gluten y yo la mía con productos convencionales. Nos vemos en la caja y comprobamos el resultado, ¿vale? Muy bien. Lo más aproximado a la barra de pan del resto Sí. de los mortales. Sí, pues ya ves, 350 gramos, 3,75. Casi todas las marcas de fiambre ya ponen sin gluten, ponen el símbolo del sin gluten. Que es una espiguita tachada. Sí, una espiga barrada. Bueno, como vemos a veces las intolerancias también salen caras, hablamos de celíacos, pero también vamos a hablar de otra cosa, no solo de intolerancia a la lactosa, sino de la moda de quitar los lácteos de nuestra dieta. Vamos a verlo. La leche, poquito, una poquita para manchar un poquito el café nada más. Una naturista me la quitó. Historias como esta se repiten cada vez más en España. El consumo de leche ha bajado un 30% en los últimos años, pero los expertos advierten que si no eres intolerante a la lactosa, no tienes por qué pensar que la leche es mala para tu salud. La leche no sienta mal, de hecho es todo lo contrario, sienta y muy bien y es de los mejores alimentos que se pueden consumir. Este experto matiza que cuando hablamos de leche hay que diferenciar entre la pasteurizada y la auperizada, es decir, la que se vende en Tetra Brick. Bueno, con tanto como leche ya no se puede hablar de leche, porque eso es más agua que leche. La leche pasteurizada es la que no sabe a agua y la que mejor conserva los nutrientes y beneficios de esta bebida. Hablando de salud, por ejemplo, la leche pasteurizada tiene efectos antiinflamatorios. Si tienes un problema inflamatorio intestinal, por ejemplo, lo mejor que puedes hacer es consumir leche. Si tienes una infección bacteriana, pequeñas obviamente, lo mejor que puedes hacer es consumir leche. Si necesitas un aporte de nutrientes grande y concentrado en un solo alimento, uno de los mejores alimentos es el consumo de leche. Este investigador y ferviente defensor del consumo de leche lleva actualmente a cabo un estudio sobre las propiedades de la leche materna. Buscan identificar la molécula responsable por la comunicación química entre madre e hijo. Si lo consiguen, se podrían dar importantes avances. Podrías incluso pensar en ellos como un potencial tratamiento para, pues imagínate un niño que nace con una deficiencia cognitiva, pues a la leche, incluso a una leche comercial, se podría suplementar con esas moléculas. Quieren demostrar que la leche es algo más que solo un alimento. Enseguida vamos a hablar de la leche, pero bueno, en Facebook Live nos están haciendo preguntas y entre otras preguntas nos están diciendo que si los celíacos también tienen que eliminar la avena de su dieta. En general, solemos recomendar que sí que se elimine porque en la cadena alimentaria y en las formas de almacenamiento, en los sistemas de producción, puede haber muchas veces contaminación. Entonces, en general, sí que suele eliminarse también de la dieta.
Perfecto, ahora vamos a continuar hablando de la leche. De esta moda decíamos que no tiene que ver ya con intolerancias o alergias, que no están a lo mejor diagnosticadas en mucha gente, que ha decidido pues, quitarse la leche o incluso todos los lácteos de su dieta. ¿Realmente eso puede tener el efecto contrario para nuestra salud? Bueno, vamos a ver. La leche ha estado presente en la alimentación en Europa desde hace más de 10.000 años. Y hace años la tolerancia a la leche incluso era un factor de protección, de desarrollo evolutivo, un factor protector. Sin embargo, sí que vemos en los últimos años una serie de tendencias desde el punto de vista científico o no científico que abogan por retirar la leche de la alimentación. Yo pienso que, por lo menos desde el punto de vista pediátrico, tenemos que dar una serie de mensajes claros. Si comparamos la leche de vaca frente a otros sustitutivos de la leche de vaca es una proteína de alto valor biológico que ha sido ampliamente estudiada desde el punto de vista nutricional como sustitutivo de la leche materna a lo largo de los primeros años de vida. Y científicamente no existe otro alimento como la leche de vaca que tenga tanta evidencia, tanta información científica, tantos estudios, frente a otras leches que no son, por ejemplo, la leche de vaca. De manera que, aunque dar un mensaje general en un medio de comunicación siempre tiene un riesgo, yo creo que, en cierto modo, como pediatra, sí que debemos dar una serie de recomendaciones claras para la alimentación infantil. Y no existe, desde mi punto de vista hoy en día, ningún motivo en contra para no indicar y recomendar el consumo de lácteos y de leche en la población infantil y en crecimiento. Un mensaje que nos ha quedado claro. Quería hablar también de cómo se diagnostica una alergia o una intolerancia alimentaria. ¿Cómo podemos saber si realmente somos intolerantes o tenemos una alergia a algún determinado alimento? Bueno, vamos a ver, más que hablar de un tipo de prueba, lo más importante es establecer una relación causal entre el alimento que se sospecha y el desarrollo de las manifestaciones. Eso es lo más importante, independientemente del resultado de una prueba. Una persona puede tener pruebas positivas de un tipo o de otro para un alimento y tolerar el alimento, y no hay por qué eliminar ese alimento. Y unas personas pueden tener pruebas negativas, pero desencadenar una serie de reacciones claras, inmediatas y siempre presentes cuando consumen ese alimento. De manera que lo más importante es establecer una relación de causalidad entre la ingesta de ese alimento y las manifestaciones. Después, en base a lo que queramos estudiar, existen distintos tipos de pruebas. Si nos basamos en una alergia estricta producida por anticuerpos, existen pues, pruebas cutáneas o analíticas de sangre que buscan la determinación de anticuerpos frente a ese alimento. La prueba de referencia sería realmente la provocación, es decir, dar ese alimento a la persona de una manera creciente, progresiva y controlada y ver si se desencadenan los síntomas. Pero esa provocación a veces entraña riesgos, por eso nos apoyamos en las pruebas. Si queremos diagnosticar otro tipo de reacciones en las que no está implicado el sistema inmune, sino que, por ejemplo, está implicado el sistema digestivo y queremos diagnosticar, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, tenemos que recurrir a otra serie de pruebas. Por ejemplo, lo que sería un test de hidrógeno expirado, dar una sobrecarga de lactosa y ver si esa sobrecarga de lactosa que llega al intestino se absorbe de manera adecuada o no se absorbe de manera adecuada. Existen también otra serie de pruebas que se utilizan de una manera más especializada, como puede ser, a veces nos apoyamos en la endoscopia para procesos digestivos más complicados, menos claros. Y existen también, y los conocemos, otra serie de pruebas disponibles en el mercado basadas en otra serie de cosas, en determinación de otros tipos de anticuerpos, en las que muchas veces se da el resultado pues, en base a colores o... Los famosos test de intolerancia que nos encontramos anunciados en muchos lugares y que también se hacen últimamente cada vez en más sitios. No se puede generalizar, porque a lo mejor es un test de intolerancia que no es... hay que saber de qué test concreto se trata. Pero hay determinados test que están metodológicamente bien hechos. Es decir, la técnica analítica está perfectamente hecha, pero hoy por hoy esos test no están avalados para el diagnóstico de alergia a un alimento. Lo que ocurre es que no se puede generalizar, es decir, no se puede decir que todos los test que haya disponibles en el mercado fuera del ámbito médico no son válidos. Hay que ver de qué test se trata, de si esa persona tiene síntomas con ese alimento, más que de la prueba en concreta en sí.
¿Hay factores de riesgo que nos predisponen a tener una alergia alimentaria? Es más común que las personas con alergia alimentaria tengan una base alérgica, tengan otros datos de alergia, y en los niños es común que la manifestación de alergia alimentaria en muchas ocasiones se siga después de otras manifestaciones alérgicas en la piel o de tipo respiratorio. ¿Y son hereditarias las alergias alimentarias? Hay una cierta agregación familiar, pero no es un tipo de herencia en el que podamos decir hay un gen concreto, que si esta persona tiene este gen concreto se hereda esta alergia alimentaria concreta, pero hay una agregación familiar. Hablando de niños, ¿cómo hay que introducir los elementos o cómo hay que actuar para intentar evitar, ¿no?, que esos niños puedan llegar a tener una intolerancia, una alergia alimentaria? ¿Hay que ir introduciendo los alimentos poco a poco? ¿Cómo es el proceso para...? Pues el proceso, yo creo que básicamente, si quisiéramos transmitir algo, es utilizar el sentido común. La alimentación complementaria en pediatría hace referencia a la introducción de otro tipo de alimentos que no son la leche materna y que se realiza en un momento donde la leche materna deja de suplir todas las necesidades nutricionales en una etapa concreta del desarrollo. Si tenemos en cuenta cuándo tiene que introducirse la alimentación complementaria, es difícil dar una edad en concreta, porque depende de varios factores y entre ellos del desarrollo madurativo, del desarrollo psicomotor del niño, y esto puede depender y variar de cada niño. No podemos decir un mes concreto y en todos los niños tiene que ser igual. Y si nos basamos en qué tipo de alimento introducir primero, en qué orden hacerlo, tenemos que tener en cuenta que así como la medicina es capaz de dar una serie de respuestas más claras para otros factores nutricionales, la evidencia científica sobre muchos aspectos de la alimentación complementaria no es tan amplia. Si nos paramos a pensar, un niño que se alimenta en este país pueden introducirse una serie de alimentos y en otro país del mundo se introducirán otros en otro orden diferente. Es decir, en muchas ocasiones el introducir unos alimentos antes que otros tiene una base cultural. Claro. Bueno, sí que se sabe que hoy en día las recomendaciones son más laxas de lo que se creía anteriormente. Y sí que se sabe que retrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos no está tan claro, ni mucho menos de que proteja del desarrollo de alergias alimentarias. A lo mejor la sobreprotección también es contraproducente. Bueno, hay una serie de teorías para explicar lo que sería el aumento de las alergias alimentarias, hay la hipótesis de la higiene, las modificaciones tecnológicas en los alimentos, pero no hacer unas conductas demasiado agresivas en ese sentido. Precisamente de lo que hablamos de introducir los alimentos, simplemente te quería poner una cosa, porque hace unos días en La Voz de Galicia se entrevistó a Francisco Moreno, una autoridad en inmunología, y bueno, algunas de las frases que decía en esa entrevista han dado después mucho que hablar. Por ejemplo, esta que decía él: si damos al bebé kiwi antes que grelos, aquí, lógicamente, estamos haciendo el ridículo. ¿Qué piensas de esa frase? Pues que hay que utilizar lo que yo lo interpreto en el sentido de lo que te comentaba del sentido común. Es decir, nosotros en nuestro caso, yo siempre mantengo las recomendaciones de los pediatras de atención primaria. Y esas recomendaciones, en general, suelen ser bastante similares. Siempre intentamos respetar la base cultural, el ambiente en el que se está criando ese niño, y en general es lo que se suele hacer. Perfecto. Las etiquetas, vamos a hablar un momento de ellas porque son primordiales, sobre todo para la gente, digamos que podríamos decir que es una lectura obligatoria para toda la gente que tiene intolerancias y alergias alimentarias. Así que nosotros, en este programa sobre intolerancias y alergias, nos hemos ido al lugar donde detectan los alérgenos de los distintos alimentos. Nos hemos ido a Vigo, a los laboratorios de Anfaco, para ver dónde se detectan esos alérgenos que luego nosotros podemos leer en las etiquetas. Debido a los problemas que causan para la salud de los consumidores, la legislación en esto es muy clara y obliga a etiquetar correctamente todos los alérgenos presentes en los alimentos. Es un procedimiento abierto que te permite la detección de cualquier alérgeno dentro de las categorías establecidas, presente en prácticamente todos los alimentos de mercado. Lo que se hace es, cuando se recibe un alimento, se extrae el material genético del posible alérgeno que pueda tener, y por metodologías moleculares de última generación se analiza la presencia de ese alérgeno. En este caso vamos a partir de una muestra que nos acaba de llegar, se trata de arroz a las 3 delicias, que es muy conocido. Vale, pues en este caso podemos ver que se trata de un alimento bastante complejo. Podemos ver a simple vista que tiene alérgenos, como puede ser tortilla francesa, es decir, el huevo,
pescado, que es el surimi, o incluso tiene crustáceos, ¿de acuerdo? Algún tipo de gamba, ¿vale? Pues en este caso el cliente lo que quiere saber es si contiene o no contiene moluscos. Entonces lo que hacemos es un homogenizado de toda la muestra. A partir de esa muestra homogenizada lo que hacemos es extraer el ADN y ese ADN va a ser el que utilicemos con las metodologías que hemos desarrollado para detectar la presencia del molusco y de esa forma que el cliente pueda etiquetar correctamente el producto antes de ponerlo a la venta. Lo que estamos haciendo es limpiar otros tipos de sustancias que pueda haber en ese homogenizado, como puede ser lípidos y proteínas, extraer todo y simplemente quedarnos con el propio ADN. Tenemos desarrollada y puesta a punto distintas metodologías de alérgenos y lo que hacemos es introducir, hemos extraído de la muestra completamente todo el ADN que está en la muestra y lo que hacemos es introducirla en esta pequeña placa. En esta pequeña placa es donde se realizan las pequeñas reacciones de PCR. La PCR lo que es una amplificación, lo que hacemos es amplificar una región que nos interesa del propio genoma y que nos permita contestar a la pregunta si hay o no un alérgeno determinado en un producto determinado. Este es el equipo, es un equipo muy rápido que te permite la detección del alérgeno en menos de 45 minutos, te permite el análisis hasta de 96 muestras a la vez. Hay que tener en cuenta que en fábrica, cuando se realizan los distintos productos alimentarios, algunos que contienen nuez como ingrediente se pueden mezclar con otros que no tienen nuez como ingrediente, pero que sí que por contaminaciones ambientales le pueden llegar pequeñas trazas. Y eso es muy importante, porque de esa forma las personas saben qué alimentos pueden consumir de forma segura. Podemos comprobar cómo algunas de ellas nos han dado positivas. La presencia de algún alérgeno se determina por la presencia de esta forma. Bueno, Ana, más o menos el estilo de vida de la sociedad actual, la forma que tenemos de comer, lo que comemos, también puede influir mucho en estas intolerancias y alergias de las que hablamos que están apareciendo. Bueno, esas, además de, por ejemplo, la hipótesis de la higiene, las modificaciones tecnológicas en la producción de los alimentos también parecen tener un papel, o al menos hay teorías que orientan por ahí, en determinados alimentos como, por ejemplo, las frutas, en el trigo, en la leche. Lo que ocurre es que también hay que pensar que la industria tecnológica ha posibilitado también el desarrollo de una gran cantidad de alimentos nuevos. Ha hecho que alimentos que son perecederos estén disponibles en cualquier época del año, en cualquier país. Yo creo que la industria tecnológica también aporta una gran cantidad de ventajas. Quizá hay que buscar un punto intermedio en ese aspecto. Bueno, estamos terminando ya, pero como hoy hemos hablado tanto de leche, no quería irme sin enseñarles una leche muy especial. Hemos entrado en el banco de leche del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para ver cómo funciona. El banco de leche es un regalo realmente para los niños prematuros. Desafortunadamente, la leche de la propia madre del bebé no siempre está disponible. Afortunadamente, el banco de leche, ¿qué es? Es la recogida y procesamiento de la leche de unas mamás donantes que tienen excedente. Te llevamos 6 meses de andadura, comenzamos en el mes de junio pasado y ya tenemos más de 70 donantes. Lo que hacemos es, le facilitamos todo el material. El material son biberones estériles, muy parecidos a estos, que les damos normalmente como para 15 días. Se llevan los biberones, les facilitamos el extractor de leche si no lo tienen, ellas en casa, tranquilamente, a la hora que quieren, en el momento que quieren, las veces al día que quieren. Habitualmente para el banco suele ser una vez al día o una vez cada 2 días. Sacan la leche, la congelan en su congelador, antes de 15 días de que pase la recogida del primer biberón, nos lo traen. Es un proceso totalmente anónimo, ¿no? Ni la mamá sabe a qué niños dona, le decimos normalmente a cuántos ha donado, porque siempre hace ilusión, ¿no?, saber a cuántos han ayudado, pero no a quiénes, y del mismo modo los niños receptores tampoco saben el nombre de la donante. Habitualmente, casi en cuanto te la entregan, pasan a este aparato, que es la pasteurizadora, que como su nombre indica, lo que hace es el proceso de pasteurización como el que todos conocemos de la industria láctea, someter a la leche a una temperatura muy elevada de calor,
con el objeto de destruir cualquier resto bacteriano que pueda hacer. De todas formas, nosotros cultivamos la leche tanto antes como después de la pasteurización. La leche pasteurizada, además de analizada desde el punto de vista microbiológico, es analizada de rutina desde un punto de vista nutricional. Una vez pasteurizada, la volvemos a custodiar en los congeladores y ahí sí que podemos conservarlo durante un tiempo más prolongado, una vez pasteurizada, ¿vale? Como veis, hacemos alícuotas muy pequeñitas porque nuestros pacientes muchas veces empiezan recibiendo muy poca leche. Sí, una vez que se abre, en 24 horas el niño lo tiene que consumir. Está totalmente identificado con el número de la donante de manera anónima, con el código que nosotros le damos, la fecha en el que fue pasteurizada, el volumen, que ya veis que es pequeñito, 30 mililitros, tenemos la fecha de caducidad y también tenemos un resumen del análisis nutricional. Le mete, vamos, ya prácticamente la mitad. Sofía es una de las beneficiarias. Efectivamente, de este banco de leche. lo que habíamos hablado antes, ¿no? De a quién estaba dirigido la leche, pues fundamentalmente es a los niños que nacen con menos de 32 semanas de embarazo, como en el caso de Sofía, que nació con 27 semanas y con menos de 1,5 kg de peso, que ya pesó 1 kilito al nacer, ya la tenemos con 2 kilos y comiendo ya un montón por boca. Aún necesita la sonda para poder recibir parte de la leche porque aún se fatiga un poquito, pero ya mucho lo está tomando directamente con la ayuda de un biberón, la leche del banco, y ya mama también del pecho de su mamá, en ocasiones. Vamos a dejar a Sofía comer, que ya es la que ya hora, le ¿no? toca, la dejamos ahí tranquilita. Bueno, Ana, pues con esta leche tan especial vamos a terminar el programa. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más este difícil mundo de la alimentación y todos los problemas que conlleva. Bueno, muchas gracias a ti, Uxía, y a todo el equipo de VTelevisión por invitarme. Ustedes ya saben, tienen una nueva cita el próximo miércoles aquí en Sana Sana. Hasta entonces, cuídense.